Buenos días, bienvenido a este espacio para voces como la suya, voces netamente ciudadanas. Para eso se creó Libertad de Opinión. Soy Lupillo González y le voy a agradecer se quede en este espacio porque vamos a platicar un tema candente, un tema que está obviamente en la opinión pública, lo que ha sido la detención de la extitular de los servicios de salud, Mónica Liliana Rangel, obviamente durante el gris y terrible sexenio que encabezara el mandatario Juan Manuel Carreras López. Para analizar qué significa esta detención, todo lo que lleva a este caso, todo lo que está inmerso, todo lo que significa y todo lo que debe de venir, lo vamos a platicar esta mañana sin censura, las cosas como son. Y para eso, bueno, pues tengo dos invitados que le entienden perfectamente al tema y pues les agradezco enormemente que esta mañana nos acompañen. Mi querido amigo, mi estimado Jesús Aguilar, periodista insisto, más querido amigo. Bienvenido por estar esta mañana aquí con nosotros. Te agradezco el esfuerzo que haces porque sé que te traen para arriba y para abajo. Te agradezco mucho, Lupillo. Me da mucho gusto estar contigo también, querido Galo. Gracias, gracias. Y acá está obviamente el abogado, licenciado Edgardo Hernández Contreras, que fue un abogado que es abogado y que fue diputado de la pasada legislatura y que bueno, pues sí hizo la diferencia con todos los demás que estuvieron ahí. Él concretamente estuvo en diversas ocasiones tocando el tema de la Secretaría de Salud, inclusive cuando la exfuncionaria se presentó a comparecer en el Congreso, fue de los pocos, o creo que fue el único, que estuvo cuestionando todas las presuntas corruptelas que se llevaron a cabo, y esta semana, este día, le agradecemos que esté aquí con nosotros. Muchas gracias, Edgardo. Gracias por la invitación, Lupillo. Saludo con mucho gusto a mi amigo Jesús. Jesús, muchas gracias. Pues vamos a empezar con el tema, y te lo voy a preguntar a ti porque, bueno, tú eres experto en el tema jurídico. Fíjense lo terrible de esta situación en lo que refiere al ambiente, ¿no? Nos desacostumbramos durante 6 largos años, durante todo un sexenio, donde no hubo ninguna detención en contra de nadie de su antecesor, ¿no? De la administración del pasado antecesor, es decir, de lo que fue la gente de Toranzo. Fernando Toranzo estuvo completamente blindada y nos malacostumbramos, creo que esa es la palabra, nos malacostumbramos a que no hubiera detenciones, a que la fiscalía, que tristemente encabezara Federico Garza, pues fuera solamente encubridora, simuladora, que no pasaba nada. Y pues lamentablemente en 6 años nos malacostumbramos a que no hubiera detenciones, a que la corrupción creciera y que la impunidad estuviera en niveles impresionantes. El día de hoy llama la atención, fíjate, y sorprende lo que debería ser normal, ¿no? Ir contra toda esa gente que le ha hecho tanto daño a San Luis Potosí. Y bueno, ya ha habido varias detenciones. La primera fue en contra de Gabriel Salazar, pero ligado al caso de Invercop, de unos inversionistas, que también está el caso pendiente que vamos a platicar sobre lo que hizo con la Secretaría de Salud. Estuvo también el caso que aquí tuvimos un programa especial para analizar el tema de Jaime Pineda, que también, bueno, el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, fue el primer funcionario de la administración carrerista detenido. Y luego, bueno, pues viene el caso de Mónica Rangel, que se concreta porque, bueno, no, ya había habido muchos rumores y que se amparaba y que esto y que lo otro. Bueno, es detenida el día de hoy, está ya vinculada a proceso. Y el caso que se le imputa, según tengo yo en esta primera instancia, porque me imagino que va a haber más, es por un caso de 22 millones donde a un proveedor que nosotros personalmente como organización ciudadana lo intentamos localizar en Monterrey y pues nunca dimos con esta supuesta empresa que facturó millones y millones y millones de pesos durante todo el sexenio de Juan Manuel Carreras. Inclusive detuvieron en la ciudad de Monterrey a una persona que está ligada a, que es el representante jurídico de esta razón social, que supuestamente dotó de algunos productos para combatir el dengue, lo cual se demostró que no se había entregado nada. Pero bueno, en términos jurídicos, Edgardo, ¿cómo está esta primera etapa con Mónica Rangel? Gracias. Efectivamente, yo creo que los flagelos que más existen ahorita en México es la impunidad y la corrupción, porque ya ahorita
haces un señalamiento y precisas lo que está ocurriendo. Pero efectivamente el lenguaje del analista, del periodista con el jurídico sí son diferentes. Son muy diferentes. Por eso quiero yo hacer unas precisiones antes de responderte, porque pareciera que no pasó nada en 6 años, pareciera que no hubo 2 legislaturas y pareciera que no existen instituciones, sino únicamente la Fiscalía General del Estado. Me detengo un poquito, mira. Una de las atribuciones por parte del Congreso del Estado, de la Comisión de Vigilancia, que dicho sea de paso, los anteriores titulares no sirvieron para nada. Yo estaba en la Comisión de Vigilancia. Todo esto que estamos viendo, yo ya lo había detectado. Y no necesariamente por el tema por el que ahorita está privada de la libertad la anterior secretaria de Salud, sino por muchos rubros cosas más. Por eso es importante que la gente que nos está escuchando y viendo vea el contexto, porque existe la Auditoría Superior del Estado, que para mí su titular anterior totalmente fue una lavadora, blanqueadora de las cuentas públicas. Yo estuve en Hacienda, insisto, en la Comisión de Hacienda y en la Comisión de Vigilancia, insisto, y teníamos la unidad de evaluación y control, que también depende de la Comisión de Vigilancia. Luego entonces, ¿cuál es la función de la Auditoría Superior del Estado? Comprobar el cumplimiento en lo dispuesto por la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos que se esté ejerciendo, y los anteriores. Bueno, dicho esto, pues entonces la obligación de la Auditoría Superior del Estado, de acuerdo a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, es precisamente ver que esté aplicándose en armonía el presupuesto de ingresos y de egresos que el Congreso aprobó para ejercer. Aquí está la clave, Lupillo, porque como nosotros en ese momento teníamos que ver y corroborar que se estuvieran ejerciendo esos rubros por lo que el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas, nos da a la Comisión de Hacienda, que también pertenecí, y que también el presidente, pues un ignorante total, que ahora se cambió el Movimiento Naranja. ¿Ramírez Conich? No, Villarreal. Ah, Ricardo Villarreal. Todo esto, muy amigo de Jesús. Todo esto pues qué lástima. Todo esto se los dije en su cara. No estoy hablando ya a toro pasado. Intramuros. No, se los dije en su cara. Sí, pero usted digo. Bueno, ignorantes totales, los presidentes de las comisiones de vigilancia, el presidente de la Comisión de Hacienda, pues simple y sencillamente no hacía su trabajo. Insisto, el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas, nos da la ley de aprobarse de ingresos y el presupuesto de egresos anualmente. Pero entonces vienen los rubros de todos los entes públicos. ¿Cuáles son los entes públicos? Las dependencias, para que la gente lo entienda más claro. Las secretarías, incluso los también organismos autónomos, independientes, pero también las presidencias municipales, el erario que se va a ejecutar. Bueno, todo esto es una simulación, porque al final o a la mitad ya cambian. Tiene después de que el Congreso del Estado aprueba los ejercicios, el presupuesto a ejercer, tiene la facultad discrecional, fíjate nada más, fíjate Jesús, la Secretaría de Finanzas, de quitar, mover, poner, sacar de esta otra, y entonces ahí comienza el desorden. Pero sí hay una forma de que nosotros estemos vigilando con la lupa el comportamiento de esas finanzas. No, recuerdo públicas. Que tú lo denunciaste. Fuiste el único que lo detectó. Por eso, extrañamente, ¿no? Es que me haces una pregunta muy focalizada, mi Lupillo, pero ahora menester decirles cómo es el procedimiento para que entonces las garras jurídicas y administrativas, el mecanismo comience a operar y entonces podamos encontrar a los responsables. ¿Cómo detectamos nosotros el comportamiento financiero anualmente? Pues con los informes trimestrales que el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas, rinde al Congreso del Estado. Ahí no se pueden ocultar las cosas. Yo les dije en la última comparecencia del secretario de Finanzas, le dije, usted informó
que fueron 20,000 millones de ingresos los que tuvieron en el sexenio. Y yo le demostré que fueron 28,000. ¿Dónde están esos 8,000? Hay una responsabilidad y le dije, oiga, ¿no tiene miedo de ir a la cárcel también? Ahí está grabado, Nada más que ya al final los tramposos del Congreso de Comunicación Social no veían nomás me afocaban a mí. Yo era como muy incómodo, hasta en las comparecencias al final, vean, hablaba yo solito, no veían las dos caras, del compareciente y yo interrogándolo. Únicamente me enfocaban a mí y yo le dije, porque le dije, usted es un mentiroso, no lo digo yo, lo dicen las cuentas públicas, es que no me informaron, pues léale, hay 8,000 millones con los que no sabemos dónde pararon, Lupillo, y un pasivo de 15,000, más los créditos quirografarios que tuvieron que pagar. Yo le dije, no hay dinero, y no va a haber dinero para el próximo sexenio. Ahí está. Cuando llega este sexenio, ¿no?, y se da cuenta y abre la caja de Pandora que no tiene recursos, pues entonces comienza a destaparse ya lo que vamos ahorita ya a contestar tu pregunta, pero insisto, no únicamente es salud, hay mucho dinero en SEDUBOP, Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública, que también no está comprobado. De lo que indemnizó la Ford y que parte de eso se fue a un brazo del distribuidor Juárez, Jesús. Y otro, tapar un acto de corrupción en el Covach, porque ese dinero tampoco aparecía, lo agarraron de ahí y con eso aplacaron a la gente. Y aparte la Comisión Estatal del Agua, también el titular tiene muchas denuncias, creo que hechas por ti o por algún compañero de Valles, que salió incluso a nivel nacional, en donde hubo muchos recursos que se desviaron. Entonces, por eso insisto, y comenzaba yo diciendo al principio, el flagelo de México es la impunidad y la corrupción. Y la falta de contundencia de aplicar la ley. Porque no nada más hay que voltear a ver al Ejecutivo, que efectivamente fue un sexenio muy corrupto, se robaron todo. También el Congreso. Y también estuve yo sentado con puros delincuentes y con puros pillos y se los dije. ¿Qué dice el artículo 54 de la Constitución de aquí de San Luis Potosí? Dice que el Congreso, a través de la Comisión de Vigilancia, deberá vigilar el comportamiento de lo que estoy diciendo, de la aplicación de las cuentas públicas del ejercicio. No lo hicieron, entonces son cómplices. ¿Por qué? Porque únicamente la titular de la Auditoría Superior del Estado mandaba las cuentas públicas y era una de instrucciones por parte del entonces secretario general de Gobierno, hoy diputado Alejandro Leal Tobías, que le contestaba en el teléfono en el pleno y les decía cómo votar. Oye, es que eso hay que decirlo, Lupillo. Mira, todo esto es muy interesante para que la gente conozca todo el contexto. Lamentablemente sí andamos un poco presionados por el tiempo, pero me gustaría que nos comentaras tú, en términos jurídicos, ese análisis, cómo está en este momento la situación de la extitular de los servicios de salud, porque está detenida en este momento, según yo lo entiendo, solamente por la primera denuncia, que es por 22 millones que yo explicaba. Jurídicamente, tú también nos lo platicabas fuera del aire, ya está vinculada a proceso, está detenida, pero si la gente tiene que conocer el término jurídico, ¿qué sería esto? Derivado de una auditoría, se puede percibir, aclaro, yo no he tenido acceso a la carpeta. No, pero con la información que ha dado la Fiscalía. Sí, porque no quiero yo también contaminar el debido proceso, pero sí puedo decir lo que la línea jurídica establece. Eso es. En la entrega-recepción se percatan precisamente, es que aquí hay dos delitos: el desvío de recursos y creo que un fraude, porque no se entregaron supuestamente los productos que se habían comprado. Todo para el COVID. Bueno, nomás para acotar, y la pandemia fue el ahora sí que les cayó como anillo al dedo. Para desviar todo, en todas las dependencias. Sí. Todas. Bueno, entonces, una vez que se hace el acta de entrega-recepción, se percatan precisamente que se destinaron esos recursos para la compra de unos pesticidas, una cuestión de esas. Bueno, para lo del dengue. El problema es que no ingresaron
creo, a través de los medios de comunicación, por lo que yo sé, no se entregaron, no entraron a bodegas, no se esparcieron, no se destinaron a donde debería de ser, y entonces comienza internamente en la Contraloría, que tiene que ver, es el órgano que debe de vigilar. Hay el órgano que debe de ser el investigador, el sustanciador y el resolutorio o el ejecutor. De ahí se deriva, si se deriva una falta administrativa grave, pues hubiera ido al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Si hubiera sido una falta menor, la propia Contraloría sanciona. Pero si estamos ante la posible existencia o la comisión de un delito, entonces se tiene que dar vista a la Fiscalía General de Justicia. ¿Qué fue lo que pasó? Hay los elementos, los datos de prueba, se judicializa, si existen los elementos, se vincula a proceso y ahora hay que esperar sentencia. Desde tu óptica, mi estimado Jesús, como periodista que has estado tocando el tema en tu programa, en tu espacio, tienes mesas de análisis, ¿cómo captas tú esta situación? Bueno, yo creo que Mónica vivió un poquito confiada por el manto protector. Sí, por los excesos en los que yo creo que estaba perfectamente bien coludido el gobierno de Carreras en otros niveles. O sea, yo sí no creo que Mónica haya actuado sola. Eso. Ni tampoco creo que no estuvieran enterados. Hubo denuncias a tiempo. Claro. Las hicimos tú desde el Congreso, tú desde tus medios, yo desde los míos, y apuntamos a diferentes espacios en donde había cuestiones absolutamente irregulares. El manto de la pandemia les benefició. Convirtieron a Mónica en una respuesta del gobierno ante la pandemia, y dentro de ese marco, con la gente afligida, con la gente perdiendo a sus seres queridos, con la gente cerrando sus negocios, con la gente con el miedo de contagiarse, sin saber exactamente cuáles iban a ser los alcances finales de la pandemia, pues este gobierno tan gris, tan oscuro, el de Juan Manuel Carreras, terminó encontrando por fin a una figura que pudiera tener cierta pues relación directa o empatía con la gente. La gente empezó a considerar a Mónica una respuesta, no tenía un bagaje político que digamos con la cola que le pisaran abierta, no había tenido cargos relevantes anteriormente, y entonces solamente veías a una doctora, que además sí es un médico de profesión, que se encontraba ahí al frente de una lucha que estábamos dando todos los potosinos en contra del COVID, ¿no? Yo creo que en esas condiciones el abuso sistemático del gobierno de Juan Manuel Carreras, que sí fue tremendo, y además la mezquindad, ¿no? Porque yo creo que vivir todo el tiempo en esta posición y aparentar tener todo en orden y presumir resultados y decir que somos decentes y los demás no, y decir que somos austeros y honestos, etcétera, cuando a la hora de la hora te das cuenta de cómo funcionaron los temas. Y aún más, yo no creo que Mónica, en el caso específico, haya agarrado los 22 millones o la parte que le tocaba de esta primera denuncia y se los haya llevado a su bolsa sin que haya pasado por otros filtros dentro de la administración pública de Carreras, y más pensando en que venía un proceso electoral. Hay que recordar que a Mónica Carreras la perfiló como candidata del PRI y le cerraron la puerta. O sea, ella termina siendo la candidata de Morena porque se la venden al presidente, que ese es otro rollo que habrá que resolver, ¿no? El presidente de la República, pues yo no digo que la haya escogido, pero no la vetó. Y todos sabemos que el presidente tiene tal ascendencia en Morena, es su partido, él lo creó, él lo dirige, y toda la demás gente de su feligresía política atiende las indicaciones expresas que él externa. Pues entonces en ese momento yo veo difícil que el presidente tampoco haya ¿no conociera quién era? Estaba pasando en San Luis alrededor de su figura, ¿no? Yo creo que muy perverso el asunto en todos los sentidos. No sé, Mónica no es ninguna víctima, pero sí puede ser parte de un tinglado en el que le toca ser el chivo expiatorio, que es diferente, ¿no? O sea, yo no creo que ella no sabía lo que sucedió, creo que se confió demasiado, pensó que le iban a proteger, dijo, mira, si no me protegen aquí, me protege el presidente, porque hasta me envuelvo en la bandera color vino tinto de Morena y me aviento al vacío. Ella sabía que se estaba aventando al vacío. El gobernador Carreras le dijo, Mónica, te necesito ahí. Eso lo puedo yo corroborar, ¿eh? Se lo dijo así, yo te necesito ahí, vas a ser la candidata. Hoy me van a apoyar, claro que te vamos a apoyar. O sea,
Carreras jugó a 3 bandas, hombre. Claro, eso que nos quede muy claro. Tampoco nos digan que no. Y Carreras debería estar hoy también siendo vinculado a proceso. Claro. Ahorita vamos a platicar precisamente de eso, porque para eso es precisamente este espacio donde analicemos todo, porque no nada más es detuvieron a Mónica Rangel, no. Hay que ver todo lo que viene, todo lo que está y de dónde empezó, porque esto no fue en cuestión de la pandemia y ahorita lo vamos a platicar cómo desde octubre del 2015 esto se empezó a tejer y ahorita les voy a platicar cómo empezaron las corruptelas en la Secretaría de Salud. Regresamos de volada aquí en Libertad de Opinión. Lo que sucedió, obviamente, Jesús, mi estimado Edgardo, en la Secretaría de Salud fue algo, verdaderamente, como lo expresabas tú en el bloque anterior, algo cínico, algo descarado. Y una investigación de Ciudadanos Observando nos llevó a determinar que muchas de las empresas fantasmas que empezaron a jalar dinero de manera impresionante fueron creadas, Jesús, precisamente entre octubre y noviembre del 2015. Es decir, llevaba unos días Juan Manuel Carreras en la administración como mandatario estatal y se empezaron a crear al menos 25 de las que nosotros tenemos detectadas. Estas empresas las ibas y las buscabas y bueno, pues te salió una señora y te decía, pues ¿cuál empresa, no? Yo tengo toda la vida viviendo aquí, ¿no? O peor, Jesús, buscábamos a gente que aparece en las actas constitutivas y esa gente, lamentablemente, cuando haya más denuncias penales, son a los que van a mandar llamar, porque jurídicamente son los que están en las actas. Entonces yo por eso insisto, y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, que aquí hay que atacar toda la red. No fue Mónica Rangel, nada más. Presuntamente hay una red que está detrás de todo esto. No lo pudo haber hecho solo una persona. Ahí hay desde los notarios que daban de alta estas empresas. Ahí hay un robo de identidad, cómo se falsificaban los contratos, las firmas, cómo se manipulaban todos los procesos, bueno, todo esto. Y luego llamaba mucho la atención cuando nosotros solicitamos hace mucho tiempo, y Edgardo como diputado también lo hizo, se exigía la destitución o la separación de Mónica Rangel para que se le investigara mucho antes de la pandemia, Jesús, mucho antes. Y ahí ya se hablaba al menos donde se documentaron cerca de 400 millones de pesos, no 22, 400 millones. Y luego la Auditoría Superior de la Federación también le observaba y la Auditoría del Estado lo observaba. Y yo creo que sucedió concretamente lo que tú dices. Yo un día le dije a alguien de la Auditoría Superior del Estado, digo, y es que esto es increíble, como se dice en términos así muy burdos, muy coloquiales, que dicen que hacían unas cosas tan cochinas, de veras, pero tan cínicas, y que yo le decía, bueno, pero esto es algo ya tan descarado. Me decía, ¿sabes qué? Dicen arriba que le den, porque se sentían protegidos, que no iba a pasar nada. Pero bueno, ahora que hay una primera detención, está en el ambiente. ¿Tú consideras que es una cuestión de venganza política o crees que vengan más cosas o que hay detrás? Coincido totalmente con Jesús, que ella no actuó sola, definitivamente no actuó sola. Hay tintes y es bien fácil porque aquí hablamos de un gobernador, el encargado de la política interna del gobierno del estado, que es el secretario general de gobierno, y luego entonces todas las dependencias y secretarías. Yo pregunto, ¿puede haber un descontrol o un recreo de una secretaría o de una dirección sin que sepa un secretario general de gobierno lo que está pasando? No lo hay. El vínculo directo entre las dependencias, las secretarías, con el secretario general de gobierno es directo. Por eso insisto, y acotando lo que tú dices, debe de venir más porque... ¿Esta es la puntita, como quien dice? Si particularizamos con lo que está pasando ahorita con la Secretaría de Salud,
podemos escarbarle y entre más escarbemos, más vamos a encontrar cosas. Tú fuiste al Congreso, a la Comisión de Vigilancia. Se entregaron las pruebas. Tú fuiste y con todo y no pasó nada, se le dio vista a la auditoría, ahí se quedó. Por eso, había un control, ya no era de Mónica, era el secretario general de Gobierno. Entonces, la Comisión Estatal del Agua, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Desarrollo y Obras Públicas, que es donde realmente se distrajeron muchísimos miles de millones de pesos, tuvieron que pasar por el filtro y por el visto bueno del entonces secretario general de Gobierno, hoy diputado. Ahí, si nosotros seguimos el camino que estas dependencias tenían precisamente para acordar de todo tipo de cuestiones, pues vamos a dar con él. Pero yo no soy fiscalía. Tú me estás preguntando, yo te digo, no, desde luego. No. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión? Y también, reforzando lo que dice Jesús, ella no actuó sola. Y que sea una venganza política. Mira, fíjate, hay tanta gente que se dice analista político, que escriben en columnas. Yo les digo que son unos fantoches, otros viejitos decrépitos, ya que se vayan, o sea, ya contaminan. A mí, como me han invitado, en tu caso, y cuando hago algunas videocolumnas, trato de argumentar y de fundamentar lo que digo. No hablar nomás por hablar. Y no tampoco por ganar adeptos, ni tampoco por defender a otras personas. Y ahorita salen muchos actores a denostar trabajos que se están haciendo. Yo no tengo absolutamente ninguna injerencia ni trato con el Verde Ecologista aquí en San Luis Potosí, ni con el actual gobierno, que quede claro. Pero sí reconozco sus acciones contundentes que están haciendo en contra de lo que yo mismo denuncié y que hoy se está cristalizando. Y que debemos de ver que van a caer y debe de venir más actores, exsecretarios, quienes manejaban las finanzas públicas también. Digo, es bien fácil. Si ya están ahorita en el camino jurídico, procedimental y administrativo para dar con responsables y están precisamente los faltantes de las economías, de los recursos, pues ahí están con nombres y apellidos. Vamos a ver qué viene, porque yo no creo que sea una venganza política. No. Si esto ocurre con otros titulares de otras extitulares de dependencias del sexenio pasado, pues entonces vamos a seguir aplaudiendo. Si únicamente quedara esto con la que ahorita está detenida, que es Mónica, y por ese monto y por esa sola denuncia, entonces sí llamaría la atención, ¿verdad? Insisto, solo el tiempo nos lo va a decir. Okay. Jesús, ¿cómo lo ves? Yo sí creo que tiene que ver con un componente real. Hay ahí cualquier cantidad de datos contundentes para poder establecer la ruta, como de los clásicos de la literatura. Sigan el dinero, carajo. Claro. Sigan el dinero y vamos a encontrar ahí todos los asuntos. Pero creo que va más allá, porque hay que recordar dos temas. Primero, el partido Movimiento de Regeneración Nacional lanza una primera convocatoria para elegir candidato o candidata, ¿sí? Y Mónica no se registra. ¿Sí? No, fueron como 20 en esa etapa y sí, andaba hasta Esper. Había muchos. Y entonces terminan posponiendo la decisión que a partir de una mentada encuesta iban a tener cuando definen cuáles son los otros candidatos y candidatas de las otras elecciones concurrentes de los estados y se dan cuenta en México que tiene que haber a la paridad de género. Exactamente. Y entonces determinan que San Luis tiene que ir una mujer. Y también está el otro factor. Hay que recordar que llega al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana una comitiva de la alianza que ya estaba planchada en San Luis, que iba a candidatear a Ricardo Gallardo Cardona como candidato de Verde, PT y Morena. Cierto. Y finalmente un grupo de morenistas impiden, le dan madruguete y terminan tumbando la condición. Ahí yo creo que el gobernador de ese momento, Juan Manuel Carranza, dijo: de aquí soy. ¿Sí? Voy a tratar de generar una condición en la que el candidato de Morena o candidata lo imponga de alguna manera yo. Y me voy blindando. Exactamente, porque si bien es cierto que dejaron pasar a los Gallardo como quisieron, también en todas sus condiciones, también es cierto que les estuvieron jugando las contras. O sea,
era una triple cara en la mezquindad del ejercicio del gobierno y de la política interna del anterior gobierno. Y los intereses. Eso por supuesto, los intereses que vayan generando. Y todos también sabemos lo que sucedió en el 2015, cuando las cifras entre el candidato al gobierno del PRI, Carreras, no coincidían en Soledad con las de San Luis, en una condición bastante extraña, y que seguramente terminó haciendo un pago de favores. Pero eso es otro boleto de otro programa. El punto es, en el momento en el que el gobernador Carreras le pone a la que era su única carta más o menos viable, que además iba a ser totalmente leal a él, claro, que iba a ser Mónica porque era su hechura y era parte de sus componendas, y la avientan como candidata prometiéndole apoyo, pues yo creo que el hoy gobernador también ha de haber dicho, no, me están jugando chueco, había un acuerdo, y entonces ahí es donde yo sí veo un componente político práctico, donde se diga, a ver, ¿cuál fue el espacio en donde más cosas se señalaron durante todo el sexenio de Carreras? Lo señalaste tú en el Congreso, lo has señalado tú intermitentemente, y yo también a través de los medios. En salud. En salud. Claro. Entonces tiene componente político, tiene componente financiero, y por supuesto también un poco de dar un golpe en la mesa de ahora sí yo mando, ¿no? Y la mentada herencia maldita, que parece título de novela de los 80 de Televisa, ya tiene un poquito de sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente sí van a descubrir el teje-maneje de todas estas situaciones verdaderamente irregulares. Pero entonces coincides con lo que comenta el licenciado Edgardo, que en el caso de salud, si solamente se queda esa denuncia de lo de los insumos estos, de lo del dengue, y quedan 22 millones, y no se ven los 998 que hay detrás, sí sería un componente político. Llegó un momento en el que se afirmó que tan solo la deuda que había generado la Secretaría eran 1,000 millones. 1,600 millones. 1,600 millones. Además, para que la gente se ubique, porque luego perdamos la perspectiva. Así es. Metieron a la cárcel a varios de los funcionarios de Silva Nieto cuando terminó su gobierno por haber dejado una deuda total de 800 millones. Esa era la deuda, ese era el monto de la deuda. Yo entrevisté a Fernando Silva Nieto el último día de su gobierno y nos peleamos al aire porque justamente hablábamos de ese tema. ¿Qué pasó? Pues cayeron personajes públicos y no públicos días después, ¿no? Cuando entró el gobierno de Marcelo. Entonces, el tema aquí es tremendo. Es enorme. Así es. Pero entonces deben de venir muchas más denuncias, porque aquí sí viene la cuestión, y que hemos comentado, Edgardo, cuando nosotros en muchos años antes denunciamos las corruptelas y solicitamos que Mónica Liliana Rangel fuera separada del cargo para que hubiera una investigación a fondo y detener el siguiente daño que se hizo en los próximos años, fue al contrario la reacción del gobierno. Y ahí por eso viene el sospechosismo, ¿no? Como se diría, sale Alejandro Leal Tobías a hacer una defensa a ultranza cuando estaban las evidencias. Quiere decir que el reparto estaba a niveles industriales. Última observación, porque sé que tenemos poco tiempo, pero el Hospital Central es el elefante blanco más grande. También ahí hay otro caso. Nos vendieron que el gran hospital se iba a hacer 3 veces mejor. Hoy sabemos que es un cascarón hueco. ¿Dónde quedó el dinero? ¿Quién lo ejerció? ¿Qué pasó con la administración anterior del hospital? ¿Era responsabilidad dentro de los servicios estatales de salud? Claro, era responsabilidad. Y del director anterior del propio hospital. No, claro. Y ahí también viene un caso que ya veremos más adelante, por ejemplo, que no puede quedar impune en los tratamientos a mujeres que iban lamentablemente con cáncer de mama y que se les suministraba presuntamente medicamento falsificado. Eso también lo veremos en otro espacio. El escándalo nacional de Javier Duarte, el exgobernador de que le daba a niños agua con sal, cáncer, pensando que iban a hacer tratamientos cancerígenos. Y eso es corrupción, y la corrupción mata. Edgardo, un último comentario porque vamos a un corte y regresamos para concluir el programa. No, bien sencillo, que todo esto no se pudo haber hecho sin la complicidad del entonces mandatario Juan Manuel Carreras. Esa es una cuestión que creo que queda a manera de conclusión. Nos adelantaremos a las que vamos a dar al final de este programa. Vamos a un corte así rapidísimo y concluimos el tema de esta mañana. Se nos fue rapidísimo el programa, esta mesa de análisis sobre lo que significa la detención de la extitular de los servicios de salud en el sexenio de Juan Manuel Carreras y todos esos detalles que van inmersos en esto. Ya a manera de conclusión, creo que
son dos casos muy claros. No hay en este momento ninguna percepción de que se diga que es una cuestión política. Esa es una estrategia obviamente manejada, que hubo una red que estuvo detrás de todo esto. También se concluye. Y sí, nuestros invitados y yo comparto, creo que no nada más operó a esos niveles Mónica Rangel, sino que también pudo presuntamente haber estado bien metido el exsecretario general de gobierno y obviamente el mandatario estatal, Juan Manuel Carreras, porque bueno, también no se nos olvide que diferentes organizaciones ciudadanas pusimos una denuncia ya también hace bastante tiempo en la unidad de inteligencia financiera, y ahí es la parte que dice Jesús. La unidad de inteligencia financiera tiene la capacidad para conocer todas esas empresas fachada, empresas fantasma que recibieron millones y millones del dinero público que iba destinado a la salud. Todas esas empresas fantasmas que se les pagaba inclusive en tiempo récord, en 2 horas y media les pagaban 3 millones, 4, 15. Hay una razón social donde nosotros detectamos que lamentablemente pusieron una persona, inclusive como representante jurídico, a una persona con una discapacidad. Eso me parece brutal, cómo utilizaron a una persona y sacaban facturas y facturas. Tiene pagos casi de 18 millones de pesos, una sola. Son 30, 40. Y ahí hubo una dispersión, se le llama, del dinero, que es lo que tú decías. Ahí hay que ir y nos vamos a dar cuenta de todo esto. Pero algo más que concluir, mi estimado Jesús Aguilar. Pues gracias a ti, Lupillo, a toda la gente de Plano Informativo por invitarnos a compartir esto tan abiertamente. Yo creo que, yo insisto, la mezquindad del exgobernador es tremenda. Porque no solamente, obviamente fue partícipe, y obviamente tenía una caja supuestamente electoral. Yo les voy a decir lo que me contaron algunos personajes que conozco. ¿Saben cuánto? O sea, ¿cómo apoyó el gobierno de Carreras a sus candidatos en el 2021? Con nada. Así, con nada. ¿Saben a cuánta gente embaucaron diciéndole vas a recibir apoyos institucionales, partidistas, de interacción a partir de la vinculación del gobierno? Nada. O sea, es una mezquindad tremenda porque no defendió ni a los suyos. Yo creo que el exgobernador Carreras, que además se preciaba de ser, como dicen aquí, gente bien de toda la vida del poniente, ¿sí? Sí, pues sí, ¿estás de acuerdo? Porque él pensaba que él iba a regresar al Deportivo en Semana Santa, ahora en el 22, ¿va? No, hombre. Aquí no ha pasado nada, que siga la fiesta, ¿no? Por supuesto que no. El señor tendría que estar desterrado. Yo no sé si es cierto que se compró una casa en Madrid y que ahora ya vive allá, pero lo cierto es que el tipo no tiene cara para regresar, ni con su gente que la apoyó, que dio la cara por él, ni tampoco con los potosinos a los que nos volvió a ver la cara de estúpidos. Si no regresó el otro pusilánime de Toranzo, a pesar de que estaba protegido por Carreras, ahora sí creo que este señor la tiene más difícil. Mi estimado Edgardo Hernández Contreras, a manera de conclusión. Pues yo me voy a ceñir únicamente que nuestros amigos sepan la clase de diputados que hubo en la anterior legislatura, porque no voy a quitar el dedo del renglón, que parte de lo que dice Jesús, parte de lo que dices tú, no hubiera sido cristalizado toda esa ola de corrupción sin la complicidad del Congreso del Estado. Claro, totalmente de acuerdo. Y yo veía cómo les daba instrucciones, cómo los mandaba con teléfonos en el pleno. Es que ya no le disimulaban, ya habló el caco que votemos. Así que, oigan, yo me subí a tribuna y me decían, es que ya la línea y Rubén Guajardo, Mauricio Ramírez Conichi cabildeando con Edson. Eso lo tiene que saber la gente. Claro. También toda esta corrupción que hoy se está destapando y que yo lo destapé desde ya más mucho tiempo. Caso, y de frente se los decía. Y de frente se los dije a todos, por eso pues, yo se los dije a todos y hasta en las comparecencias, pero bueno, y lo tengo que decir hoy. Hoy día no tendríamos toda esta corrupción que tenemos sin la complicidad de los delincuentes, no todos, pero un 80% de los anteriores legisladores que fueron mis compañeros y compañeras para que se dé esta corrupción que hoy se está destapando, porque era también mucho dinero el que repartía el gobierno del Estado a los diputados. Ándele, esa estuvo pero muy buena. Se nos fue rapidísimo el programa, le agradezco muchísimo a usted que esté al pendiente de Libertad de Opinión todos los miércoles a las 9 de la mañana. Le agradezco también enormemente a mis invitados, mi querido amigo, periodista de toda la vida, muy buen rockero, mi querido Jesús. Te agradezco también que estés de nuevo poniendo el dedo sobre la llaga. Me da mucho gusto saludarte y agradecerte que esta mañana nos hayas acompañado. Y acá, mi querido Edgardo, que también sabe que en este espacio podemos hablar las cosas como son.
Siempre le agradezco su disponibilidad y esta mañana pues creo que no ha sido la excepción. Gracias, muchas gracias. Jesús, gracias. Un honor estar contigo los dos. Gracias. Y Gracias bueno, pues a todos. más a usted que pues cada miércoles prefiere estar en este espacio de libertad de opinión. Soy Lupillo González, pásela a usted muy bien.